Y los nominados al Juego del Año son Hades 2, Clair Obscur, Expedition 33, Hollow Knight, Silksong y Ghost of Yotei. Y el ganador del cafecito al Juego del Año 2025 es Uma Musume Pretty Derby. Todos los años existen discusiones sobre qué fue lo mejor del año, la mejor película, el mejor juego, el mejor anime. Y para contestar esto existen premiaciones como los Oscars, los Game Awards y los Anime Awards respectivamente, a los cuales por lo general no les damos mucha importancia, hasta que tu favorito gana. Entonces defendemos estos premios como si fueran la verdad absoluta. Esto pasa porque lo queramos o no, usamos estos premios para validar lo que sentimos, y es por eso que tendemos a darles más importancia de la que realmente se merecen. Y en este video analizaremos estas premiaciones, desde el por qué existen, cómo funcionan, el por qué la gente las toma tan en serio, y el por qué tal vez deberías de replantearte un poco el qué tan importantes son para ti. Y aunque voy a usar en su mayoría a estos tres como ejemplo, esto aplica para cualquier premiación de este tipo que se te ocurra. Y sin más que agregar, empecemos con el por qué existen estas premiaciones en primer lugar. Si nos remontamos a los orígenes de estas entregas de premios, podemos decir que estas empezaron en el siglo XVIII con las academias de arte europeas. Estas daban premios a la pintura, escultura y literatura en esa época. Pero si hablamos de premios como los conocemos hoy en día, podríamos decir que estas empezaron con los premios Oscar, que fueron creados en 1929 por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas o AMPAS, aunque en esta época eran bastante diferentes. La primera ceremonia de los Oscar duró 15 minutos y fue realizada en una cena privada. Y no fue sino hasta los años 50 que con la llegada de la televisión se empezaron a convertir en los espectáculos que conocemos ahora, con alfombras rojas, discursos de los ganadores, etc. Y con la expansión de las nuevas industrias de entretenimiento como los videojuegos en los años recientes, dieron como resultado las entregas de premios que conocemos actualmente. Y puede que hayan cambiado con los años, pero si hay algo que ha caracterizado esas entregas desde sus inicios, y que es algo que continúa hasta nuestros días, es que estos premios nunca se han tratado de definir objetivamente cuál es el mejor trabajo. Estos premios siempre han sido definidos por intereses comerciales, políticos o culturales del momento, porque al final del día estos premios no miden calidad, miden un consenso. De hecho, ninguna de estas premiaciones se han creado con el objetivo de premiar lo que es mejor de su ámbito. Los premios que daban las academias de arte en el siglo XVIII los usaban para definir lo que según ellos era el arte correcto. En 1929, debido a los conflictos laborales y la mala imagen pública que tenía la industria cinematográfica, se vio obligada a crear el AMPAS para unir a los trabajadores y los premios Oscar para mejorar la reputación de la industria. Y en el caso de los Game Awards y los Anime Awards, estos fueron creados en gran parte para darle legitimidad a sus industrias, básicamente diciendo, miren, nosotros también tenemos entregas de premios porque también somos arte. Pero incluso si hubieran sido creadas con la idea de encontrar lo que es objetivamente mejor, esto es imposible. Por el simple hecho de que todas estas cosas son expresiones artísticas, dependen completamente de cómo sean interpretadas por cada persona. Así que en el momento en el que un jurado está involucrado, la objetividad se va al carajo. Porque no importa qué tan imparciales traten de ser estos jurados, siempre van a tener preferencias por algo. Y aunque se tomen medidas para reducir este sesgo, es imposible de eliminar por completo. Por ejemplo, en deportes de apreciación, como los clavados o el patinaje artístico, se elimina la mejor y la peor calificación para evitar favoritismos o intentos de sabotaje de parte de los jueces. Pero esto no elimina el hecho de que al final del día el ganador dependa completamente de la opinión de unos cuantos. En cambio, en otros deportes, como por ejemplo el salto de altura, el deportista que salte más alto es el ganador y es objetivamente el mejor. Aquí no hay jueces que digan, este saltó 2 centímetros menos, pero nos gustó más cómo saltó, así es que le vamos a dar el primer lugar. Y aún con todo esto podemos creer un poco más en los jueces de estos deportes, porque en teoría son expertos en su ámbito. En cambio, en estas entregas de premios, esto no es un requisito para ser un juez. De hecho, es raro que lo sea. Así que veamos un poco más a fondo cómo funcionan estas entregas de premios. Los ganadores en este tipo de entregas de premios se pueden elegir de 3 formas. Por voto popular, o sea, que todo el mundo vote y el que tenga más votos gane. Por un jurado compuesto por expertos en este ámbito. O por una combinación de ambos. Dejemos de lado las premiaciones con voto popular por el momento, ya que en estas el fandom más grande gana y listo. Lo que nos interesa es cómo funcionan los otros dos tipos. Empecemos por las decididas por un jurado, y en este caso tomemos de ejemplo a los Oscar.
Los Oscar, por ser tan prestigiosos, dan la impresión de ser súper serios a la hora de elegir tanto a sus nominados como a sus ganadores, pero la realidad está muy lejos de esto. Empecemos desde las nominaciones. Para elegir quiénes están nominados en cada categoría, se hace un consenso entre los miembros del AMPAS, y para elegir a los ganadores se hace una votación con los miembros del AMPAS. Y esto no sería tanto problema si no fuera por las personas que componen a este organismo. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, o AMPAS, está conformado por miles de personas que van desde actores, directores, guionistas, diseñadores, animadores y gente de todas las ramas que se les ocurran de la industria cinematográfica. Pero, ¿cómo te vuelves parte de este organismo? Pues existen 3 formas principales: que 2 miembros actuales te recomienden, ser nominado a un Oscar o ser invitado por la junta directiva. Y aunque estos 3 puntos por sí solos ya acarrean muchos problemas, el más grande de todos es que una vez que entras al AMPAS, tu membresía es permanente. Así que si te preguntabas por qué las películas de Demon Slayer y Chainsaw Man no están nominadas este año a Mejor Película Animada, a pesar de que fueron más exitosas en taquilla que prácticamente todas las demás que están ahí, es porque los que deciden quiénes están nominados son un montón de viejitos que llevan ahí desde hace quién sabe cuánto, y a estas alturas está atiborrado de personas de los estudios de animación más populares como Disney, Pixar, DreamWorks, etc. Y es por eso que los Oscar siempre tienen al mismo grupo de personas, películas y estudios nominados, porque son un grupo de personas nominándose y premiándose entre ellos mismos, y es muy difícil para gente de fuera de este círculo ser incluso considerados. Pasando ahora a premiaciones que mezclan un jurado y el público en general, como los Game Awards y los Anime Awards, uno pensaría que con el voto popular involucrado serían más justos, pero oh boy, en estas podemos encontrar problemas similares o incluso peores. Empecemos primero con los Game Awards. The Game Awards es una entrega de premios que reconoce lo mejor de la industria de los videojuegos que se realiza cada año a principios de diciembre desde el 2014 y son organizados por Geoff Keighley, también conocido en el internet como el Doritos Pope. Y aquí está el primer problema. Este señor es un periodista y presentador de TV que lleva haciendo periodismo de videojuegos desde mediados de los 90. Esto ha hecho que tenga contactos con prácticamente todas las compañías involucradas en la industria, ya que ha estado ahí desde el inicio. Y esto es bueno porque hace que se involucre toda la industria, pero malo porque al ser una figura tan central de los premios, sus favoritismos se hacen evidentes. Veamos primero cómo funcionan las nominaciones. Tanto los nominados como los ganadores en estos premios son determinados por un grupo de más de 100 organizaciones de noticias de videojuegos. ¿Y cómo elegimos qué organizaciones de videojuegos pueden votar? Pues esto lo decide un comité conformado por los fabricantes de hardware de videojuegos y algunos editores. O sea, que PlayStation o Nintendo pueden incluir entre los que pueden votar a organizaciones que sean exclusivamente de su marca, los cuales, estoy seguro, no tienen favoritismos. Pero ¿y esto qué importa? Al final del día, lo que importa es quiénes votemos nosotros para que ganen, ¿no? Pues lo que la gente vote cuenta como un fabuloso 10% del total de los votos. El otro 90% es lo que digan estas organizaciones periodísticas. Y si vemos que algunas de esas organizaciones trabajan con gente que ni siquiera sabe jugar un videojuego, como el tipo que no pudo acabar el tutorial de Cuphead, podemos dar por hecho que los resultados van a ser cuestionables. Y esto no va a cambiar. ¿Pero por qué? Pues por el hecho de que en los Game Awards lo que menos importa son los premios. Porque esta no es una entrega de premios, es un festival de trailers y anuncios de videojuegos. Todos los que ven estos premios no están interesados en lo que ya salió, están interesados en lo que viene, y el Doritos Pop lo sabe. Por eso a veces entregan 3 o 4 premios en un minuto, porque no podemos perder el tiempo en premios que podemos utilizar en poner más trailers, que es por eso por lo que la gente vino. Pasando a los Anime Awards, la cosa se pone peor en algunos aspectos, debido a que estos premios son los Crunchyroll Anime Awards. Esto no significa que solo premien a los shows que tiene disponible esta plataforma, pero que ellos sean los organizadores se presta a muchas especulaciones de favoritismo, empezando desde las nominaciones. Similar a lo que hemos visto, estos premios eligen a sus nominados utilizando las recomendaciones de su panel de jueces. Pero ¿y quiénes son los jueces? Pues depende. Porque a diferencia de otras premiaciones, los jueces cambian a cada entrega. Cada año, Crunchyroll escoge a su panel de jueces entre periodistas especializados, críticos de anime, creadores de contenido, figuras de entretenimiento y profesionales de la industria. Pero ¿y cuál es el criterio que usan para elegirlos? Pues ninguno. Crunchyroll elige el jurado que se le antoje.
No descarto que algunos de los jueces elegidos sean expertos o consumidores ávidos del medio y se ganen el derecho a juzgar en estos premios, pero aceptémoslo, es difícil estar al corriente en este medio hasta para los fans más aguerridos. Incluso yo, que me considero un fan del anime, consumo a lo mucho el 40% de lo que sale cada temporada. Así que si te preguntas por qué estos premios son dominados por series shonen o de peleas súper populares, en vez de las más serias o introspectivas, pues es porque el jurado, la mayor parte del tiempo, está conformado en su mayoría por fans casuales o gente inclinada a cierto tipo de shows. Y si tomamos en cuenta que el voto de los fans cuenta como el 30% del total, más que en los Game Awards, podemos ver por qué en estos premios la popularidad es lo más importante. Al final del día, estos premios son solo un espectáculo publicitario. Y esto le pasa a la mayoría de las premiaciones, porque como ya lo mencioné, en el momento en el que la decisión de quién es el ganador sea puesta a votación, sin importar qué tan buenos sean los jueces, la objetividad deja de existir. Y bueno, ahora sabemos cómo funcionan estos premios y la gran cantidad de efectos que tienen. Es probable que esto sea suficiente para convencerte de no tomártelos tan en serio. Pero ¿por qué, a pesar de que muchas veces ya sabemos esto, no podemos evitar sentirnos superiores cuando gana nuestro favorito? O enojarte cuando no gana. Pues no es porque algo esté mal contigo, esto es algo normal. Porque este tipo de eventos provocan una gran variedad de situaciones que se aprovechan del cómo pensamos y usan nuestra naturaleza humana para su beneficio. Así que veamos algunos ejemplos de cómo sucede esto. La mente humana funciona de maneras muy complejas, pero a la vez predecibles. Y estos eventos se aprovechan de muchas de nuestras inseguridades, necesidades o de nuestra forma de pensar. Pero para explicar mejor cómo funciona, usemos un ejemplo sencillo. Imaginemos que existe una premiación a la mejor fruta, en la que todos pueden votar. Hay quienes van a votar por el plátano o banana, como ustedes le llamen. Otros por la manzana. Unos dirán que la sandía es mejor. Otros se decidirán por la fresa. Algunos van a salir con cosas como la guanábana, o incluso se irán al mame y van a decir que la fruta del dragón. Todas estas son opciones válidas, y cada una representa una idea o situación que puede presentarse en las entregas de premios. Así que analicémoslas una por una. Empecemos por la banana, sin albur. Esta es probablemente la fruta más accesible para la mayoría de las personas. Es barata, fácil de conseguir y una de las primeras cosas que se te pueden ocurrir si hablamos de frutas. En pocas palabras, representa a la opción popular, o sea, el Fortnite o Roblox de los videojuegos o el Dragon Ball o Naruto del anime. Y por apoyar una de estas cosas, es probable que la gente te tache de básico o casual. Pero el que te gustan las cosas populares es completamente válido. Si es popular, significa que es bueno. Si los plátanos no fueran buenos, por más baratos o accesibles que fueran, la gente no los consumiría. Y en ocasiones te gusta algo no porque sea popular, sino porque significa algo especial para ti como persona. Tal vez Demon Slayer te introdujo al mundo del anime. Tal vez conociste a uno de tus mejores amigos jugando Call of Duty. O viste esa película en un punto de tu vida que hizo que conectara contigo de manera especial. Así que, aunque haya gente que se burle de tus gustos básicos, solo tú puedes definir lo que estas cosas significan para ti. Ahora pasemos a la manzana. Esta fruta también es popular y es probable que muchos la elijan por su sabor, versatilidad o por ser el logo de su marca favorita. Pero luego aparecen los que votaron por la pera, diciendo que su fruta es superior, y empieza la discusión. Pero llega un momento en el que la discusión deja de ser cuál es la mejor fruta y se convierte en la manzana es mejor que la pera. Y empezamos a justificarnos con cosas como que la manzana tiene más vitaminas o cosas así. Y empezamos a ignorar todo lo que contradiga lo que nosotros creemos. Y esto sucede por dos cosas. Primero, porque cuando defendemos nuestros gustos, no solo estamos defendiendo lo que nos gusta, estamos defendiéndonos a nosotros mismos. Porque cada cosa que te gusta termina siendo una parte de ti, aunque sea mínima. Y estos ataques se pueden llegar a sentir personales. Y la otra razón es que somos seres sociales, nos gusta sentirnos parte de un grupo, y cuando algo ataca a nuestro grupo, sentimos la necesidad de defenderlo. No solo por nosotros mismos, sino por todas las personas que piensan igual que tú, o que vienen del mismo lugar. Esto es de hecho muy común cuando hablamos de nuestro país de origen. Somos muy defensivos con las cosas provenientes de nuestra tierra. A veces incluso nos sentimos obligados a apoyar las cosas, a la gente o equipos solo porque pertenecen a nuestra ciudad o a nuestro país de origen. Y las entregas de premios solo amplifican este tipo de discusiones, dándole municiones a cada bando para continuar con su guerra inútil. Y así, cada año generan discusiones de este tipo, que si es mejor Spy Family o Cyberpunk Edge Runners, que si es mejor Black Myth Wukong o Astrobot, que si es mejor Barbie o Oppenheimer. Y aunque la gente no lo quiera aceptar, son prácticamente la misma chingadera.
Ambos son buenos a su manera, y esta discusión solo le ayuda a los premios a generar expectativa de a qué grupo le van a dar la razón esta vez. Porque les prometo que si elegimos a la manzana, lo único que vamos a hacer es generar una nueva discusión de cuál manzana es mejor, la verde o la roja. Esto siempre va a ser un cuento de nunca acabar. Ahora, pasando a la sandía, tenemos un caso interesante. ¿Qué tal si la votación se llevó a cabo en el verano, la época en la que esta fruta es más abundante y está en la mente de todos, porque es una de las frutas de temporada? Pues esto puede generar el llamado recency bias o sesgo de actualidad. El recency bias se refiere a la tendencia de las personas de darle más importancia a algo que hayan experimentado recientemente, en comparación de algo que pasó ya hace tiempo. Y es una de las cosas que más pueden influenciar las votaciones de entregas de premios. Por eso existen películas a las que se les ha acusado de ser Oscar bait, o sea, que están hechas con el único objetivo de ganar este premio, utilizando temáticas que sean afines a los jueces, y como para ser nominados a los Óscares se pone una fecha límite para ser considerados, estas películas son lanzadas lo más cercano posible a esta fecha, para que su película sea la más fresca en la mente de los jueces, lo que les da una ventaja. Este recency bias se puede dar también en otras formas. Una de las más infames se dio en los Anime Awards del 2025, en la categoría del anime del año, en la que podríamos argumentar que dos animes eran los favoritos. Frieren, una serie aclamada por la crítica, por sus personajes, su historia introspectiva y por su excelente animación. Y por otro lado, Solo Leveling, una serie popular por su animación y sus batallas, pero con una historia no muy profunda que digamos. Y esta era popular básicamente por ser una fantasía de poder. Una bastante entretenida, pero sin mucho más que ofrecer. La cosa es que cuando se dieron las votaciones, se estaba transmitiendo la segunda temporada de Solo Leveling, la cual resultó ser mejor que la primera, lo que hizo que mucha gente votara por Solo Leveling, a pesar de que la que estaba nominada era la primera temporada. Y al final, la ganadora fue Solo Leveling, dejando a muchos insatisfechos y culpando al recency bias. Ahora, si eres fan de las fresas, significa que te gusta la mujerzuela de las frutas. Mírenla, va por la vida enseñándole sus semillas a todo el que pasa. Tal vez este comentario te haga pensarlo dos veces la próxima vez que digas que la fresa es tu fruta favorita. Pero no tienes por qué hacerlo. Hay veces que nuestros gustos pueden llegar a ser mal vistos o ser considerados un tabú en nuestra sociedad. Pero no por esto debe ser algo que deje de gustarte. Siempre y cuando no sea algo de plano ilegal, no tienes por qué justificar tus gustos. Si tu anime favorito del año pasado fue No Kutashi, eres fan de High School DxD o eres de los que juegan esos juegos de la página principal de Steam, pues bien por ti. Si uno de tus pasatiempos es el tejido a pesar de verte como un leñador, está bien. Si eres fan de Ferrari, bueno, tal vez necesites terapia, pero ¿a quién le importa que tengas gustos medio masoquistas? No pasa nada, tus gustos son tus gustos y nadie tiene por qué señalarte por ellos. ¿Y qué tiene que ver esto con las entregas de premios? Pues nada, hace rato que las entregas de premios dejaron de ser el punto principal de este video. Y continuando, ¿qué puedo decir de la guanábana? Pues nada, nunca he probado una guanábana en mi vida. Es una fruta a la que no tengo acceso. Y estoy seguro de que no soy el único. Digo, sé que es una fruta y he probado cosas sabor guanábana, pero no puedo juzgar algo que no conozco. Y esa situación pasa constantemente, porque no todos tienen acceso a las mismas cosas. Y por lo mismo, no podemos esperar que esta sea una opción popular. Estoy seguro que a la hora de hacer nominaciones para estos premios, haya quien mencione cosas que son limitadas o de nicho, pero la gran mayoría le va a contestar con un ¿de qué chingados estás hablando? Esto pasa, por ejemplo, con los videojuegos exclusivos de una consola, porque por más buenos que sean, si no los puedo jugar en la consola que yo tengo, es probable que no los apoye, o hasta me ponga en contra de ellos porque son la competencia. Y obviamente esto no pasa solo en los videojuegos. No puedo decir que tan bueno sea un anime o una película si no está disponible en la plataforma que yo uso. Y aunque esto se escuche como un problema reciente, estoy seguro de que antes de que existiera el internet, la mejor película que se estrenó en alguno de estos años no fue considerada porque se proyectó solo en cines de Azerbaiyán o alguna chingadera así. Y por último, tenemos a la fruta del dragón. ¿Por qué alguien votaría por esta fruta aparte de por ser mamón? Pues porque muchas veces percibimos ciertas cosas como elegantes o sofisticadas y usamos estas cosas para tratar de proyectar una imagen de nosotros mismos con estas características, para demostrar que tenemos un buen gusto o simplemente para sentirnos superiores a otros. Hay que aclarar que no está mal que te gusten cosas consideradas elegantes. No porque seas fan de estas cosas significa que te sientas superior. El problema viene cuando alguien usa estas cosas como parte de su personalidad o para tratar de atacar los gustos de otras personas. Las personas que usan sus gustos para sentirse superiores existen en todos lados. Siempre van a haber personas que ven cine independiente o de autor, haciendo de menos a las personas que ven lo que según ellos es cine comercial.
los que dicen que Serial Experiments Lain es el mejor anime de la historia y que el anime actual es basura, o los que critican a los videojuegos de hoy en día mientras abrazan a su juego del año de la cachetada, que según ellos es superior, o el equivalente en su fandom favorito. Y bueno, continuando con nuestra premiación ficticia, se llega el día de anunciar al ganador, y resulta que el premio a la mejor fruta lo ganó la vainilla. ¿Pero cómo? Si la vainilla es una especia, no es una fruta. Pues por dos razones. La primera es que siempre podemos contar con la ignorancia y estupidez humana, porque por ser uno de los sabores de helado más comunes junto con la fresa, más de uno debe de pensar que también es una fruta. Y la segunda es que la mayoría de la gente va a opinar sobre un tema, a pesar de que no sepa un carajo de qué estamos hablando. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con gente que critica algo que a ti te guste, cuando no tiene ni la más mínima idea de qué estamos hablando? O que generalice un tema por simple ignorancia o guiándose por estereotipos. O peor aún, que traten de parecer conocedores de un tema a pesar de que se la pasen diciendo cosas erróneas y cada cosa que dicen termina siendo más estúpida que la anterior. No podemos contar con que todo el mundo que opina sobre un tema realmente lo conozca. Y muchas veces el problema no es la ignorancia de la gente que votó por la vainilla. La culpa es de los que organizaron el concurso que permitieron este resultado en primer lugar. Probablemente porque tampoco saben cómo diferenciar una fruta. Y es que no porque sean la autoridad en este caso, significa que sepan de qué están hablando. Y esto sí pasa constantemente en las entregas de premios. Muchas veces ni ellos saben clasificar sus propios premios. Por eso tenemos cosas como DLCs nominados a un juego del año, o juegos que están en beta y ganan antes de siquiera ser lanzados. Y en general cada año nominan pura estupidez en la categoría de juegos de peleas. Pero sin lugar a dudas, no hay ejemplo de ignorancia mejor que lo que pasó en los Anime Awards del 2022. En esta entrega nominaron a mejor protagonista a Eren Yeager, el protagonista de Attack on Titan. Y hasta aquí vamos bien. Y el problema es que por cosas de la trama, que no voy a spoilear aquí, hay un momento en el que cambiamos de punto de vista al bando contrario a Eren. Y solo por esto lo nominaron también en la categoría de mejor antagonista. En la misma entrega. Porque al parecer no saben diferenciar entre lo que es un protagonista y un antagonista. Y lo peor del caso es que ganó como el mejor antagonista. Esto solo cimentó este momento como uno de los más estúpidos en la historia reciente de las entregas de premios. ¿Eres grande, Crunchyroll? Así que, como conclusión, tomarse estas entregas de premios como una verdad absoluta es ridículo, pero tampoco podemos desprestigiarlas por completo y decir que no sirven para nada. Digamos que son como la lucha libre, un espectáculo, que tal vez no sea 100% real, pero es entretenido. No dejes que estos eventos se conviertan en jaulas que te limiten a solo lo que según ellos es lo mejor. Tómalos más como una referencia o como una recomendación más que como una verdad. Y sobre todo, no dejes que otras cosas limiten lo que a ti te gusta. Tus gustos son tus gustos y deberías sentirte orgulloso de ellos. Así es que si en estas premiaciones termina ganando tu favorito, pues qué genial, la mayoría de las personas piensa como tú. Si no gana, pero estuvo nominado, pues qué bueno, así más gente va a saber de su existencia y tal vez les llame la atención. Si tu favorito ni siquiera fue nominado, pues estoy seguro de que aún así deben de haber personas como tú mencionándolo por ahí. Y si de plano no puedes encontrar a alguien que coincida contigo, pues felicidades, significa que no te dejas llevar por lo que digan los demás y encontraste algo que es especial para ti. Porque si bien los premios pueden decirte qué fue lo mejor del año, descubrir que te gusta de verdad es mucho más valioso que estar del lado ganador. Y el ganador del cafecito al anime del año 2025 es para Uma Musume Cinderella Grey.